12, versículo 10. En un momento más vamos a ver imágenes y allí veremos más claramente los versículos y el material que se quiere compartir. No sé si se podrá, Elvio, aquella pantalla, ponerla de este lado para que puedan ver los hermanos. Esa pantalla, sí. Yo quisiera que viéramos aquí. Mientras abrimos el texto bíblico, quiero enviar un saludo a los hermanos que están en la distancia, agradecer que ellos pueden acompañarnos, dar gracias a Dios por esta posibilidad de llegar a esos corazones de cuánta gente en diferentes partes que pueden escuchar la palabra de Dios, como así también los hermanos y hermanas que están aquí delante de nosotros. El tema de estudio que tenemos ahora es muy interesante porque se relaciona un texto del Antiguo Testamento, en este caso Daniel capítulo 12, versículo 10, ya lo vamos a ver en pantalla acá, los que estamos acá, con un texto muy importante de Apocalipsis. De allí entonces el título del tema, la experiencia de los entendidos en profecía. Para poder llegar a ser esos entendidos, esos que disfruten del conocimiento profético, hay un costo. Y muchos a veces no estamos dispuestos a pagar ese costo, el costo que entraña sufrimiento. Eso nos lo va a decir el texto. No solamente, reitero, el de Daniel, sino también el de Apocalipsis. En un momento más aquí los hermanos vamos a ver más claramente la imagen, ¿sí? Pero por lo pronto vayamos a Daniel, capítulo 12, 10. Lo podemos leer todos juntos. Sí. Dice allí: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta expresión que dice los entendidos comprenderán, mientras que los impíos no. Fijémonos qué bonito dice ahora la misma frase, los entendidos, pero en el versículo 3 del capítulo 12, 12:3. ¿Qué se dice respecto de esos entendidos? Que esos entendidos, 12:3 de Daniel, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el plan de Dios, de que nosotros podamos brillar como estrellas permanentemente. Si uno se imagina cómo están compuestas las constelaciones y las galaxias, nos asombramos. Hay imágenes, fotografías también, satelitales preciosísimas, y muestran que la creación de Dios es muy grande, abarcante. Las estrellas son innumerables, no tienen cuento, no tienen número. La belleza de lo que significa el despliegue de tanta creación de parte de Dios, y que Dios compare a los creyentes como esas estrellas, ¿sí?, que brillan a perpetua eternidad, dice el texto. Son los entendidos, pero hay un detalle más en el versículo 3, que dice que esos entendidos, ¿qué es lo que hacen? Enseñan la justicia a la multitud. Son los santos que comprendieron la palabra de Dios y particularmente la profecía y pudieron enseñar la justicia, la palabra de Dios a las multitudes. Dios los compara con estrellas que brillan permanentemente, ¿sí? No sé si ya se puede ver la imagen. ¿Se ve? Vamos a ver que se pase la imagen ahí también. Sí, necesito la imagen. Muy bien. Vamos entonces a... En un momento más miramos la imagen, que es muy importante. Las primeras imágenes son importantes. Daniel 11:35, hermanos. Fíjese así que el versículo dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Se habla de la gente que es depurada, limpiada y emblanquecida, se la llama sabios. Bueno, esta misma gente
depurada, limpiada y emblanquecida, se les va a llamar entendidos. ¿Sí? ¿Sí? Me dicen cuando esté la imagen. Bien, mis hermanos, para ser entendido en la profecía de Dios, uno tiene que pasar por un proceso de depuración. No se puede entender la profecía sin la depuración. Es el costo de entender la palabra de Dios. Esa depuración se llama en el Nuevo Testamento oro probado en fuego. Un creyente que ha sido probado en fuego, entonces puede comprender el pensamiento del Señor. Nosotros mismos como creyentes necesitamos ese proceso de depuración, lo que yo llamo el costo del discipulado. Es el sufrimiento necesario. Tal vez alguien pensaría, todos tenemos que pasar por el sufrimiento. Ya vamos a ver los textos, pero estos versículos iniciales nos están enseñando que el entendido que va a comprender mientras los impíos proceden impíamente, ese entendido tiene que haber pasado por un proceso de limpieza, purificación, depuración, emblanquecimiento. Vamos a ver el contraste, hermanos, en Mateo capítulo 24. De aquellos que no entienden la profecía, así como otros textos más. Mateo 24. La profecía de Jesús nos dice en el versículo 37 que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. ¿Se capta eso, hermanos? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entender. Ahora, lo grave es cuando hay creyentes que tienen acceso a la profecía y tampoco entienden. ¿Nos podría pasar a nosotros? Miremoslo en Mateo 16. Los pensamientos que queremos transmitir ahora es el contraste entre entender y no entender los tiempos de Dios y en particular la profecía, que es el tema que nos ocupa ahora. Recuerden, el título del tema era la experiencia de los entendidos en profecía. Tienen que ser pulidos. Miremos capítulo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Pero él respondiendo les dice, cuando anochece decís que hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles o colores rojizos el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo como meteorólogos, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjense, hermanos, esta es la gente que no entiende, y como no entiende, a ver otra vez, capítulo 12, 10. No sé si podemos ver ya las diapositivas, es importante. Muy bien, ahí estamos. Poquito antes, retrocedemos la diapositiva. Más antes todavía. Un poquito antes. Ok. Allí tenemos, que incluso desearía que esto se dé vuelta para que lo vean ustedes. Así, nuestros hermanos en la distancia pueden ver la imagen y aquí mis hermanos que puedan ver la imagen también. Eso es lo que queremos. Lo que importa, hermanos, es que los entendidos en profecía entienden porque han sido refinados. Los que no entienden proceden impíamente. Esto nos lo va a decir Daniel 12:10. Otra vez leemos ese texto, Daniel 12:10. ¿Se puede ver allí? Ok, muy bien. Fíjense, hermanos, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos entenderá. Así pasaba con los fariseos. Al no entender las señales de los tiempos, procedían impíamente. ¿De qué modo? Contrariando el plan de Jesús, estorbándole, molestándole.
Por lo tanto, hermanos, pensemos, es muy importante. Dios quiere que seamos entendidos en la profecía, pero hay un costo. Siguiente diapositiva. Fíjense, hermanos, ahí está el texto, ustedes lo pueden ver allí. Y siguiente, ¿qué es lo que se mira allí? ¿Ven allí la destrucción causada por el Imperio Romano en la persecución de los santos? Fíjense en la parte de arriba, allí en color. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno entenderá, pero los entendidos comprenderán, porque ellos están siendo purificados. Hermanos, tiene un costo. Solo que esto es una imagen de la época pasada, pero en tiempos presentes, ¿soportaríamos lo que viene a continuación? ¿Ustedes lo pueden ver ahí? Allí dice la nota: ISIS ejecuta a docenas de cristianos. Los migrantes huyen a Europa, algunos escapan del avance de ISIS. Pero el punto es que son cristianos que sufren, que son, ¿qué cosa? Limpiados, depurados, emblanquecidos y entienden, mientras que el impío procede impíamente. La reflexión es, ¿estamos dispuestos a pagar ese costo? Es posible, hermanos, que alguno, al ver la imagen, dijera, me parece muy pesado, que para que yo sea ese entendido, como una estrella que resplandece en el firmamento, ¡qué bonito suena! Lo habíamos leído al comienzo. Los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad, porque ellos enseñan la justicia a la multitud. ¡Qué bonito, yo enseño! Hay un costo. Ese costo, hermanos, no lo queremos pasar, pero tampoco se intenta decir que es necesario, como masoquista, buscar el sufrimiento. No es eso, no. Estoy diciendo que hay un costo. Vamos a ir mirando qué contiene ese costo. Fíjense, hermanos, para ir a más detalle en la siguiente diapositiva, los significados de las palabras originales de ese texto de Daniel 12:10, de acuerdo al hebreo original. Ahí dice, muchos serán limpios, ahí está la palabra en hebreo en rojo, que significa depurados, tamizados, cernidos, zarandeados. Ese es el significado de esa palabra. Eso es depurar, refinar. Podemos consultarlo con otras traducciones. Está bonito comparar traducciones. Pero la esencia de esa palabra limpio es depurado, tamizado. Hermanos, cuando la gente depura, tamiza o limpia en la cosecha, y tenemos que limpiar el trigo y separar la cáscara del grano. Hay un proceso de zaranda, de cerner. Eso es, que el Señor tiene que limpiar, zarandear. Lo que no sirve va a quedar arriba. Lo que pasa es lo que se cuela, es lo que sirve, el grano. La escoria queda arriba. El siguiente verbo, que aparece así en el versículo que está en rojo, significa blanqueados, igual que lo que tenemos en español. Ahí no hay problema. Pero el tercer verbo sí hay. Es un poco diferente. ¿Sí? Ahí lo tenemos en rojo. Barar el primero, Labán el otro y Tzaraf. Que significa acrisolados, fundidos en metal. Hermanos, otra vez, muchos serán fundidos en metal. Los impíos proceden impíamente, ellos no entienden, pero el creyente sabe que necesita ser pasado por el crisol, por la fundición, por esa quema para que se le quite la escoria. Y entonces entiende. Acordémonos que Jesús le dijo a los fariseos, ellos provocaron, muéstranos una señal para que creamos. Y Jesús, que hace la comparación entre las señales atmosféricas y las señales proféticas. Aún más, hermano, ¿cómo concluye en ese texto de Mateo 16 que estábamos leyendo? Ahí dice, una sola señal se le va a dar, que es la señal de Jonás, que solamente se discierne espiritualmente, porque físicamente, ¿cuántos hay que niegan semejante milagro? ¿Cómo un animal puede tener en su vientre por 3 días? En fin, ¿cuánta gente lo cuestiona? Bueno, así el Hijo del Hombre. Si tú aceptas la historia de Jonás, así pasará con el Hijo del Hombre. Y lógicamente, hermanos, un judío escuchar esas cosas, que quería señales físicas, yo te voy a dar una, la de Jonás. Esa gente no entendía porque no estaban siendo tamizados, o mejor, no estaban permitiendo ser tamizados. Dejemos que Dios nos pula, hermanos. Cuando vienen pruebas o sufrimientos, es la escuela que Dios tiene para que podamos
entender. Por eso el título del tema, ¿cómo era? La experiencia de los entendidos en profecía. Pero miremos más, hermanos. Este texto que estamos leyendo allí, avanzamos con la flechita. ¿Qué leemos ahí? Hay una flecha roja, si ustedes pueden ver. Ese texto reaparece en Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea. Miren lo que dice allí. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo estamos leyendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3. Miremos a continuación la paridad entre el texto de Daniel 12:10 y Apocalipsis 3:18. Hermanos, es increíble. Primera paridad. Muchos serán limpios, purificados, o sea, depurados. En Apocalipsis dice oro refinado en fuego. Segunda paridad. Muchos serán emblanquecidos. En Apocalipsis dice vestiduras blancas para vestirte. Y tercera paridad. Los entendidos comprenderán. Y en Apocalipsis 3:18 dice, tus ojos unge con colirio para que veas. Ahí lo tenemos. O sea, Dios ya sabía, hermanos, que este proceso es necesario. Y nos lo revela. Y nos lo revela en Apocalipsis. Y en Laodicense, la iglesia moderna, cristiana en general y adventista en particular, nos resistimos a este mensaje. ¿Cuál es? El de la depuración, la necesaria fundición del metal. Ahora vamos a ver más imágenes. Para que Cristo nos provea su vestidura de justicia blanca y entonces podemos discernir si hacemos el proceso. Pero hermanos, miremos el siguiente versículo. Si estamos obligados todos a sufrir como cristianos, qué bonita la revelación. Miren el texto que aparece allí. Está en la carta de Pedro, capítulo 4 y capítulo 3, para atesorar. Dice el versículo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Fíjense, hermanos, que no todos necesitarán pasar por el crisol del fuego. No todos. Si es que la voluntad así lo requiere. Si es que en el plan de Dios está determinado que así sea. No todos. Porque, hermanos, vamos a ir mirando que ese fuego que sí todos necesitamos, no necesariamente tiene que ver con sufrimiento. Hay otro fuego. Es decir, o uno u otro. Todos lo tenemos que atravesar. ¿Sí? Otra vez repaso el versículo. Para mis hermanos Elvio y Raúl, especialmente. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere. Recordemos, hermanos, que no siempre, esto es un pensamiento muy importante, no siempre tenemos que padecer el fuego, la depuración, la fundición, sino que hay otro padecimiento del cual vamos a hablar. O uno u otro. Ya vamos a ver cuál de los dos. Ok, avanzamos. Miremos a continuación la diapositiva esta que estamos ahí. El fuego depurado en el santuario. Según Éxodo capítulo 38, versículo 24 y también capítulo 39, leemos lo siguiente. Ahí lo podemos mirar. Todo el oro empleado, o sea, el que fue fundido, todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 siclos. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Esto es, toda la gente donó el oro, también la plata, también el bronce. ¿Recuerdan? Pero estamos estudiando el oro en particular, porque nos interesa el oro fundido, que es una figura de la necesidad del creyente que tiene que ser fundido, acrisolado, quemado en fuego. Acá estamos viendo la cantidad, en fin,
y el proceso. Estamos viendo una imagen de una fundición. Pero miren, hermanos, a continuación, cómo comienza el oro a ser comparado con ser fundido en los ministros. Veremos en los creyentes y cómo culmina. Primeramente en los ministros. Esto está en Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahí podemos mirar la imagen. Y ven a continuación allí también, están las alhajas, posesiones ricas, materiales, que uno pone para fundir. El texto dice así, Malaquías capítulo 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Que esos hijos de Leví traen ofrenda que agrada a Dios, ¿cuándo? Cuando ellos ya están capacitados para traer la ofrenda de justicia, cuando pasaron por el fuego. El texto acá está diciendo, afinará como a oro y traerán ofrenda en justicia. ¿Cuántas veces hay ministros que traen ofrendas y que desagradan a Dios? Yo hace unos días atrás conté el testimonio. Quiero decirles, hermanos, que hubo reacción en diferentes partes. Una de ellas negativa de alguna hermana de Argentina. Una hermana joven que dijo cómo yo podía tratar de esa manera a esta comunidad, hablando de la comunidad gay, por lo que yo mencioné. Que esta gente, pues está en YouTube, hay un video al respecto, fue recibido un coro gay adventista en una iglesia americana adventista aquí en California. Ministros de la alabanza. Y ellos cantaron sus cantos, se presentan tales como coro gay adventista, y los hermanos al final luego aplauden, en respuesta, en gratitud por los cantos presentados. Ministros de la alabanza. Si nos acordamos, hermanos, que aquellos ministros que presentaron fuego extraño en el santuario, y cómo Dios tuvo que intervenir. ¿Dónde aparece eso? En Levítico 10. Los dos hijos mayores de Aarón, que alcoholizados entraron al templo y presentaron como ministros del servicio del santuario fuego extraño. ¿Qué podríamos decir de esta gente? Entonces, esta hermana de Argentina, así por el Facebook, me hace la crítica de que quién soy yo para juzgar a nadie. Hermanos, a esta comunidad pues la recibimos. Si ellos vienen, esta gente con esa orientación sexual, y buscan al Señor, pues la iglesia está para abrir las puertas a todo aquel que busque al Señor, pecador y santo, y que con el Señor haga el arreglo, el pacto de acomodar su vida, de ordenar su vida. Pero de allí a ser un predicador o ministro en esa condición, en esa orientación, reteniendo la orientación sexual en cuestión, ya es otro paso. ¿Se entiende? ¿Se nota la diferencia? Y tuve que hablar con esta hermana para ver si lo podía entender. El texto nos lo está diciendo, hermanos. El Señor tiene que afinar como a oro a esos hijos de Leví. ¿Para qué? Para que luego presenten, ofrendan y justicia. Qué importante el concepto. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Eso en cuanto a los hijos de Leví y ministros. ¿Qué en cuanto a los creyentes? Miremos ahí a continuación. En los creyentes, el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pedro: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Notamos, hermanos, que el texto nos está diciendo que ese creyente y su fe y su carácter tiene que ser probado con fuego. Que así como el oro es probado en fuego para que se depure la escoria que le acompaña, así la fe del creyente, es decir, su vida, su carácter, es probado en fuego para que sea hallada en alabanza delante del Señor cuando Él venga en la segunda venida. Los creyentes tenemos que ser depurados. Notamos que esa es la condición que está pidiendo el mensaje a la Odisea. Compra oro refinado en fuego, depurado, quemado. Hermanos, son los sufrimientos que estamos recibiendo diariamente, de una u otra manera, y que deberíamos presentarlo delante del Señor pidiendo que Dios nos ayude a soportarlos, a ser sabios, a discernir. Pero es aquí que les quiero contar algo. Sufrir el peso de la prueba, de la adversidad, y que Dios lo permite, y que cada día estamos atravesando situaciones por las que Dios nos está quemando en pruebas y fuego. Se lo quiero contar con esta ilustración. Ustedes ven a continuación una imagen. Allá en Italia hay una localidad que se llama Carrara y es conocida porque produce mármol. Y para el tiempo de Martín Lutero, cuando él era jovencito, 3 escultores habían maltratado un mármol. Intentando hacer alguna obra de arte, no pudieron. Especialmente el primero, que lo dejó maltrecho, a lo que se llama el mármol de Carrara, un enorme mole de mármol. Vinieron luego 2 escultores que eran conocidos en esa época e hicieron lo que pudieron y siguió maltratado el tal mármol. Hasta que vino Miguel Ángel Buonarroti, un experto para trabajar el mármol, y produjo una de las obras más preciosas de escultura que uno puede imaginar. Ahí lo estamos mirando en la imagen. Miramos la estatua del rey David, medio cuerpo y luego también la otra parte, la otra mitad del cuerpo, ¿sí? Abarca todo el mármol. ¿Está toda la imagen allí de David? ¿Sí? Ok. 5 metros 17 centímetros. Podemos buscar en el Google Images la estatua de David completa, la forma en cómo él se posa, la imagen que él dejó, que él creó, según él, que podía ser vista desde cualquier ángulo para apreciar las proporciones, de modo que quien lo mirara de frente o del costado pudiera seguir reteniendo la perspectiva de semejante mole. ¿Sí? 5 metros 17 centímetros. Trabajó durante 2 años. Ahora bien, mis hermanos, para construir semejante estatua, démosle un poquito de vida a David. Dejemos que él nos cuente su testimonio. ¿Se imaginan que a cada cincelazo, a cada martillazo que le diera Miguel Ángel y que protestara, no, basta, ya me maltrató otro, uno primero, luego otros 2 más, yo no doy más, y martillazo tras martillazo? La escultura, el mármol, fue paciente, pasivo, soportó el trabajo del escultor. Ahí tenemos una obra de arte. Así pasa con nosotros, hermanos. Dios trabaja con nosotros pacientemente, pero Él pide que tengamos paciencia. Miren la siguiente escultura. ¿Qué imaginan que es la que tenemos ahí en la imagen? También es de Miguel Ángel. Se llama Moisés. También se puede buscar en el Google Images. Es una estatua enorme. Pero cuando uno repara en la rodilla de esta estatua de Moisés, ¿sí?, se nota que hay un golpe de martillo. Y lo que se cuenta es que Miguel Ángel, luego de terminada esta escultura tan vívida, aquí está reducida la imagen, uno la puede ver en imagen grande, la forma de su cuerpo, sus dimensiones, sus brazos, etc. La hizo enorme, que cuando él la miró, se hizo famosa la expresión de Miguel Ángel: ¡habla! ¡Habla! Le faltaba eso. ¿Sí? Hasta dónde el hombre se metió tanto en creer que esta obra que él hizo con sus manos,
también transformando diferentes materiales, mármol y otros materiales, para producir una obra arquitectónica preciosa. Hermanos, así tiene que pasar con nosotros. Esta es la escuela del pulimento, del sufrimiento, por el cual Dios va fundiendo, acrisolando, quemando, para que salga ese oro probado en fuego, que es nuestra fe, nuestro carácter, salga bonito para alabanza. Pero a veces nos resistimos, no aceptamos, no queremos. ¿Para qué, hermanos? Fíjense a continuación, retenemos esta imagen. ¿Saben qué le pasa al creyente que admite ser probado por fuego? Miren lo que dice esta diapositiva. Se lee allí Apocalipsis 3:12. Ahí lo tenemos en la imagen. Yo voy a invitar a que vayamos a ese texto y lo leamos. Una palabra feliz que el Señor dirige a la iglesia de Filadelfia. 3:10 en adelante, hasta llegar al 12. Apocalipsis 3, del 10 en adelante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fijémonos, hermanos, que el Señor permite que vengan pruebas, en este caso afecta al mundo, pero Dios preserva a sus hijos para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno arrebate tu corona. 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, en la primera imagen cuando hablábamos de los 29 talentos de oro que eran fundidos para convertirlos en qué? En el caso de este oro que está aquí, iba a rodear el altar del incienso, que estaba rodeado de oro. Este otro que está acá, para rodear el arca de los 10 mandamientos, hacerla de oro. También ponerle las varillas, que estaban hechas de oro. Y sucesivamente, cada parte del tabernáculo, hacerlo de oro. En el templo del cielo, o el templo del cielo va a estar compuesto de oro. ¿Quiénes son? Nosotros. El texto dice acá, yo te voy a hacer columna, y tú vas a ser de este lado del arca, y tú vas a ser... Es una forma figurada de decir, hermano, que habitaremos allí con el Señor, pero en muy alto nivel, muy alto grado. Si soportamos el fuego del oro. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos? ¿Querríamos? Bien, hermanos, estamos leyendo hasta acá los primeros versículos acerca de la necesidad del sufrimiento, el fuego de prueba. Yo quiero hablar de otro tema hoy. Voy a invitar a que vayamos a Colosenses 1:24, como para ir cerrando este tema del necesario sufrimiento. Miren cómo lo va a expresar Colosenses 1:24. Si ustedes se acuerdan, hermanos, si tienen memoria, cuando miramos la imagen, las primeras, acerca de esa gente que estaba en el circo romano, en el Coliseo, y los leones atacando, ¿sí? Y a continuación vino la otra, más moderna, Isis, que destruye a docenas de cristianos. Vimos esa imagen. Al evocar esa imagen, hermanos, ¿podríamos latir con Pablo en lo que vamos a leer ahora? Parece contradictorio. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Gozarse en padecer, ¿cómo es eso? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que uno se goce por un lado? Por el otro, está diciendo que faltan aflicciones de Cristo en el cuerpo, y le está tocando a Él, en el cuerpo de Él. El cuerpo de la iglesia lo va a tener que atravesar, pero yo ya lo estoy viviendo y me gozo por ello. Ya le va a tocar a ustedes. Otra vez, hermanos, leámoslo. Allí indica la necesidad de sufrimiento en la iglesia. Suena un concepto extraño, raro, no estamos acostumbrados a escuchar. Como que estamos dando la bienvenida o que vengan los sufrimientos. No,
es la escuela que el Señor prepara para que sus hijos se fogueen en ese crisol de fuego. Otra vez, 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Miren más, hermanos, otro texto todavía. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Cómo el apóstol asume lo que le estaba pasando, las adversidades que tenía, como necesarios sufrimientos de Cristo en el cuerpo de él. Y hermanos, si asumimos ese pensamiento, pues no deberíamos quejarnos cuando sufrimos. ¿Por qué me pasa esto a mí? La típica expresión que usamos. Miremos 2 de Corintios 1:5, que dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Miren otro texto, 2 de Corintios 4:10, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer versículo 8 para entender el contexto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y miremos, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, hermanos, ¿no le parece extraño a Pablo el sufrir por Cristo? Estoy llevando la muerte de Cristo, los padecimientos de Cristo en mi cuerpo, dice él. Aún más, Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y noten ahora, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, eso es sentir o vivir el discipulado. Es caminar con Jesús, vivir como Jesús, sufrir como Jesús. Reitero, no estoy sugiriendo que uno busque el sufrimiento como algo necesario, como lo haría quizás un masoquista. No, estoy diciendo que cuando aparezca, si es necesario, así lo leíamos hace rato en una carta de Pedro, si es necesario, si ustedes padecen, háganlo como cristianos, haciendo el bien, no haciendo el mal, si es necesario, si es que la voluntad de Dios así lo requiere. Así hemos leído. Pero miren ahora, hermanos, la reacción que va a tener Pedro respecto de los sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El mismo Pedro, hermanos, que había rechazado participar del sufrimiento cuando le dijo a Jesús en Mateo 16, ten compasión de ti mismo, no te ocurra esto. Fue lo que Pedro le dijo a Jesús. Y Jesús luego las palabras duras, apártate de mí, Satanás.
Pones la mira en las cosas de los hombres, no como Dios lo ve. Son las palabras de Jesús. ¿Cómo Dios ve, hermanos? Es lo que estamos mirando acá. Ahora Pedro está mirando como Dios ve las cosas, como Jesús las ve. Antes no quería pasar por el sufrimiento, no quería que su maestro sufriera. Ahora él dice, no os extrañéis del fuego de prueba que ha venido, como que fuera alguna cosa extraña. No, gócense en las malas, en los padecimientos, para que cuando Jesús aparezca en su gloria también se gocen. Dos gozos, hermanos. Eso habla de un hijo de Dios maduro, que va entendiendo el plan. ¿Cuál plan, hermanos? ¿Alguien me podría decir, todo lo que estoy diciendo se resume en una sentencia que se encuentra en Apocalipsis? Todo lo que estamos escuchando se resume en una sentencia que Jesús se la dedica a una iglesia en particular. Si no toma esa propuesta, si no compra esa propuesta, ese creyente puede perderse. ¿Cuál es? A ver otra vez. La Odisea. ¿Y cuál era la propuesta que Jesús le hacía a esos creyentes de la Odisea? Tú dices que eres rico y no te das cuenta que eres un miserable. Si quieres ser rico, compre de mí sufrimiento. Ay, hermanos, ¿qué es eso? ¿Se va entendiendo el texto? A veces lo hemos leído tanto a Apocalipsis, el mensaje de la Odisea, y empezar a verlo como Dios quiere, para que seamos entendidos en profecía. Y tanto más, hermanos, dirijo estas palabras a esta iglesia en particular, porque se caracteriza por ser una iglesia que levanta en alto la profecía. Y si es una iglesia que va a enseñar en alto el mensaje de los tres ángeles, los entendidos resplandecerán como el resplandor, porque enseñan la justicia a la multitud, como estrellas. Suena hermoso, hermano. Pero hay un costo. El costo es, compre de mí ese oro que tengo, que está muy quemado en fuego. Porque entonces serás rico. Tu riqueza no me interesa. Es la riqueza que yo te quiero dar. Hermanos, esa riqueza que Jesús propone se llama oro probado en fuego. Esa palabra que es probado en fuego evoca ¿qué cosa? Sufrimiento, ¿sí? Es el crisol, quemar, fundir el metal, sacar la escoria. Sin embargo, hermanos, quisiera agregar que ese oro quemado en fuego también incluye otro asunto que hay que quemarlo en fuego. No es solamente el sufrimiento, es otra cosa más. Leemos otra vez 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego, ¿qué dice ahí a continuación? Prueba, que os ha sobrevenido. Y entonces esa prueba será algún conflicto que causa sufrimiento. Quiero invitar a que leamos otro texto, tengan allí un señalador, y vamos a conocer otro fuego. Se encuentra en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios 10. Así que, hermanos, no sé si logramos ya ir apreciando lo que es la primera de las tres propuestas de Jesús para la Odisea. Era el oro refinado en fuego, es lo que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Los otros dos van a venir más adelante, vestiduras blancas y el colirio para mirar. Quedémonos con el oro refinado en fuego. Y estamos viendo hasta ahora que ese oro quemado en el fuego tiene que ver con sufrimiento. Pero hay aquí que el oro quemado en fuego tiene que ver con algo más rico, más atractivo, más lindo, que no es sufrimiento. Que uno lo mira, wow, pero está bonito. Es que tú lo tienes que quemar también. Vamos a leer la palabra en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y conserven entonces también 1 de Pedro capítulo 4. Recuerden los dos textos.
tienen en común una misma palabra que no la podemos apreciar en español. Está en el original griego y ahí entonces ya se lo voy a decir. Primera de Corintios 10:13 leemos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así, hermanos, está hablando de tentación. Es la misma palabra que la que da Pedro del fuego de prueba. En griego es peirasmos. Vamos a leer 1 de Pedro 4, versículo 12. 4:12. Y conozcamos este otro oro refinado en fuego, que no es el sufrimiento, es otro asunto muy atractivo para los hombres y mujeres. Se llama tentación. 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Ahí se usa la palabra prueba, peirasmos o tentación. Esa es la palabra peirasmos, que es la palabra griega. Y en Corintios 10 se usa peirasmos. ¿Quién lo define, hermanos? Santiago capítulo 1. Abramos, Santiago. (1:12) Y ahí sí, hermanos, va a variar la traducción. Conserven este texto, es uno de los más preciosos que aparece en Santiago, en el Nuevo Testamento, está muy precioso. 1:12. Yo tengo la traducción acá, voy a leerla, y ustedes si tienen distinta me la dicen también. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el peirasmos, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí en Santiago 1:12, mi Reina Valera dice tentación. ¿En sus Biblias dice algo distinto? Sí. A ver allá. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida. Pero es la misma palabra, una palabra que no sea tentación. Que no sea tentación. Se ve en otras traducciones. Fíjense, sí. Ok, pero ¿tiene su Biblia así? ¿Dice así? Ok, en su Biblia aparece así, las dos palabras. Efectivamente, hermano, leo otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Por prueba se entiende el fuego de prueba del sufrimiento. Pero también peirasmos significa ¿qué cosa? La cosa dulce llamada tentación. Oh, hermanos, a ver si vamos tomando el concepto. Metámoslo acá. Esa palabra griega significa las dos cosas. Y en el Nuevo Testamento los autores la usan para las dos cosas. Como prueba, como fuego de sufrimiento. Y también significa tentación, rica tentación, porque hay que soportarla, vencerla, para que entonces tengamos la corona de vida. ¿Cómo qué tentación, mis hermanos? Y allí dependerá de la naturaleza de cada cual. Hermanos, si se nos dice vamos a soportar la prueba, como es la persecución, nos invaden la iglesia, vino las autoridades y prohíben y nos banean y lo que fuera, imaginemos. No, vamos a insistir y vamos a soportar la prueba, hermanos. Pero aquí que aparece otro tipo de peirasmos, que se llama tentación. Y yo soy valiente cuando viene el sufrimiento, pero esta otra me derrito. ¿Se entiende? Algunos caemos bajo el efecto de la tentación. Piensa, mi hermano, mi hermana, si tú o yo somos débiles hacia algún peirasmos atractivo. Hacia un peirasmos atractivo. ¿Peirasmos qué significaba? Tentación. Y el peirasmos repulsivo es el sufrimiento. Recuerden que la misma palabra significa